Pero la situación es bizarra. A bajas concentraciones de secreción de estos nucleótidos hay una alta estimulación de la proliferación de los stem cells, pero a altas concentraciones hay una abrupta inhibición de esa proliferación. El otro factor, y volvemos a la secreción de los grupos hemínicos y la vinculación con el transporte y metabolismo del hierro, es que, en definitiva, todo grupo toda hemoglobina fagocitada de glóbulos senescentes va a terminar en ser un grupo M, hierro, biliverdina. El hierro será exportado por la ferroportina, el grupo M será exportado por el transportador de la leucemia felina, pero en las circunstancias normales se va a generar un equilibrio donde lo que pudiera estar sobrando de hierro quedará en la ferritina de ese macrófago. Lo cierto es que si tenemos bloqueada la capacidad de este transportador, las cantidades de ferritina que se acumulan serán muy altas. Como concepto pionero, y nos vamos a 1962, el macrófago funciona como una célula que de alguna manera controla, cuida y provee a los eritroblastos de hierro para la síntesis de hemoglobina. Sin ir muy lejos, recientemente se ha descrito receptores, los llamamos receptores TIM2, capaces de contactar a la ferritina e incorporar el hierro ferritínico. Jamás se nos hubiera ocurrido que la ferritina pudiera ser una señal extracelular, siempre la pensamos como un marcador de depósito y es lo que se desborda de alguna manera y nos da proporción de depósito. Pero efectivamente tiene una señal y tiene capacidad de transferir ese hierro. Bueno, lo cierto, 2008, este artículo, Journal Cell Biochemistry, dice que efectivamente en todo el proceso de la diferenciación y reconocimiento y el contacto íntimo entre los macrófagos y los stem hematopoyéticos, efectivamente la ferritina es secretada por vía de una exocitosis y es captada por los receptores TIM de los eritroblastos, y entonces hay una transferencia a gran escala, lo que sería el por mayor de hierro para esos elementos que tienen que sintetizar grandes cantidades de hemoglobina. Entonces, y si veo que cultivos a largo plazo de células hematopoyéticas stem cell pueden ser de alguna manera inducidas a la diferenciación, incluyendo por el uso de eritropoyetina. Pero la presencia del macrófago es clave para que esa diferenciación sea más rápida y en mayor cantidad. El GATA2 es imprescindible para la diferenciación. La ausencia del GATA2 provoca de alguna manera la apoptosis del eritroblasto precursor y por lo tanto la ausencia de la progenie. Y el exceso de GATA, todos saben lo que puede pasar con eso, provoca de alguna manera un impedimento madurativo. Pero nuevamente, los dos procesos, ausencia total y exceso, como doble discurso, nos traen el mismo resultado, la anemia. Nos queda un mecanismo, nuevos mecanismos para mencionar, quizás que sean dentro de unos años alternativas terapéuticas significativas. Las células son capaces de secretar compuestos que de alguna manera van a apoyar, a aceitar los mecanismos de maduración y producción eritropoyética. Y uno de ellos es esta proteína llamada GAS6, que activa proteinquinasas y toda la vía de fosfatidina, citoquinasas, etc. Y es fundamental porque refuerza, estimula, mejora, amplifica la acción propia de la eritropoyetina. Y entonces aumenta no solo la sobrevida de las células por su acción antiapoptótica, sino que de alguna manera facilita la producción. Todos conocemos los mecanismos globales de la cascada de la eritropoyetina, pero parece ser que la anexión de estos factores amplifican significativamente las señales que enriquecen y mejoran la productividad del sistema. De esta manera, la secreción por parte de los eritroblastos de estas proteínas es para sí mismos un autoestímulo, pero también es una señal para el macrófago, porque el macrófago que capta esta señal del GAS6 se inhibe de sintetizar grandes cantidades de citoquinas inflamatorias que son represoras de la eritropoyesis. Y a su vez genera la secreción de otros factores que son fuertemente, de alguna manera, angiogénicos y que tienen también una actividad modeladora de la función del macrófago desde el punto de vista del represor de la eritropoyesis. Esto es lo que había dicho antes.
Cuando cultivamos células hematopoyéticas sin macrófagos tenemos una producción basal de diferenciación eritroide, pero cuando está en presencia de macrófagos se triplica la eficacia de esa proliferación. Acá está el cuadro de cómo las citoquinas inflamatorias que vienen de la periferia inciden significativamente en la función de este mecanismo controlado, dirigido, asistido, digamos, patrocinado por el macrófago de la eritropoyesis, pero los propios macrófagos también en respuesta de lo que venga secretan su propia carga y batería de citoquinas que terminan generando inhibición de la eritropoyesis y a su vez afectando el microambiente. La maduración entonces controlada, que podemos decir que existe, debe ser para generar cerca de 2 millones de reticulocitos por segundo. Y eso solo se puede lograr si efectivamente tenemos a alguien inteligente, capaz de controlar simultáneamente todas las señales propias, externas, y a tener a todos sus, digamos, como alumnos de la clase, ¿no? Esperando a que le den la orden de salir a correr. Entonces, nuestro macrófago efectivamente es una célula fundamental en el control de la eritropoyesis. Pero además es fundamental en las señales de la inmunología. Y recordemos que es una célula que es CD4 positiva. Solo en un dato, no me quiero extender más, pero los niños nacidos con HIV por transmisión vertical y en la evolución natural desarrollan microcefalias actividad, retardo mental y una atrofia corticales significativas. Y para que tirar un dato que es clave, el HIV no infecta neuronas. Infecta células CD4 positivas, que son las células microgliales, que son mesodérmicas y de origen, son macrófagos de origen de la amiloidosis. Es decir, que en definitiva esos chicos son retardados. ¿Y quién es la célula inteligente? Vamos a discutir mucho, ¿no? Pero desde el punto de vista de la proliferación de un stem cell que se tiene que dividir para mantener el sitio del stem y después prolifera, madura y termina muriendo, es decir, esta maduración incluso suicida de la célula es fundamental y la conocemos desde el punto de vista electroide, la conocemos muy bien desde el punto de vista mieloide y cómo se producen las células finales que van a la batalla contra la infección, contra los gérmenes o parásitos que nos van a invadir. Eventualmente es una inteligencia que decide la estrategia de esa defensa, pero finalmente yo creo que los macrófagos que están distraídos en una situación de estrés, en una situación de paciente crítico por inflamación, por hipoxia, por trauma, por tumor, por lo que pudiera ser no hematológico, dan vuelta y dicen, pero vamos a controlar a esos rojos porque no necesito ahora producir eritrocitos, necesito controlar la enfermedad de base. Volviendo al punto de partida, quizás este sea el origen del origen, porque en definitiva la vida aeróbica arrancó con un macrófago que se fagocitó a una célula que tenía una mitocondria capaz de respirar. Y esto rememora un gráfico clásico de la hematología, que está en todos los textos, que más allá de lo que acabamos de mencionar de la eritropoyesis, también el macrófago es el eje central que domina las respuestas de todos los órganos en situaciones realmente críticas. Macrófago inteligente, maduración vigilada, maduración suicida, maduración necesaria. Cuidémonos del macrófago, pero por favor no lo matemos.